Bueno, vamos a hablar del tema económico con el economista Marco Flores. Él es ex ministro de Economía. Vamos a hablar de la situación del país y perspectivas económicas para este 2025. Economista, buenos días. Gracias por acompañarnos. En el panel me acompaña Mónica Luzárraga, que también será parte de las preguntas que le hará usted. Bienvenido. Buenos días, economista. Buenos días, Mónica. Buenos días, Jaime. Un saludo cordial para ustedes y para su audiencia. Aquí, a la orden, como siempre. Economista, ¿cómo analizar la situación del país en este momento, en este 2025? ¿Cuál es la perspectiva que podemos avisorar de lo que sería en la parte económica? Depende de quién gane. Depende de quién gane, porque yo creo que lo que está aquí en contradicción son dos modelos, dos formas de entender la economía, de resolver los problemas económicos. El uno es un modelo extractivista neoliberal que el país conoce desde hace prácticamente 8 años. En mayo serán 8 años. Y que se caracteriza por la virtual desaparición de la presencia del Estado en la política económica. La inversión pública ha sido destruida, literalmente destruida. Mire usted que al mes de octubre, la inversión pública, la verdadera inversión pública, representa 0,2% del PIB. 0,2% del PIB. Esos son 275 millones de dólares, que a su vez representan apenas el 15% de todo el plan anual de inversiones. Es decir, aquí no tenemos inversión pública. Esto está caracterizado por lo que Joseph Stiglitz llama el austericidio fiscal. Y el privilegio del pago de una deuda que le asfixia, le ahoga al presupuesto del Estado. Una política económica encaminada a privatizar lo público. Y por supuesto la gente marchando en el propio terreno, la inmensa mayoría de gente. Es decir, los 7 millones de pobres en el Ecuador van a seguir igual, o han seguido igual durante estos casi 8 años. Frente a eso hay un modelo alternativo que es el que debía haber seguido el Ecuador. Y es un modelo que privilegia la inversión pública, pero que no excluye ni mucho menos perjudica la inversión privada, sino que la complementa. Es un modelo, una forma de gobernar que tiene que entender que el problema del sector público no es su tamaño, sino su eficiencia. Hay que mejorar sustancialmente la eficiencia del sector público. El tamaño de la economía ecuatoriana, el tamaño del gasto público, más bien dicho, es un 40% de la economía. Los países europeos, incluso la zona euro, que tiene reglas fiscales sumamente estrictas para el gasto, para el déficit, para el endeudamiento público. El promedio del tamaño de las economías de la zona euro y en general de la Unión Europea sobrepasa el 50%. Ellos tienen un nivel permitido de deuda equivalente al 60% del PIB. El Ecuador está en el 71% del PIB. Esa deuda le asfixia al presupuesto del Estado. Entonces, la forma de encarar los problemas, los 6 principales problemas, los 6 principales nudos que tiene la economía ecuatoriana, depende de quién gobierne. Pero además yo le añadiría un problema que los economistas llamamos exógeno, es decir, que está fuera del modelo, de este modelo que yo le estoy describiendo. Mire esta izquierda infantil que hay en el Ecuador. Aquí en el Ecuador hay una izquierda infantil donde sus principales dirigentes se están peleando entre ellos en vez de acordar, por ejemplo, que apoyarían en una segunda vuelta al candidato o a la candidata que pase a la segunda vuelta. Es decir, aquí hay una pelea entre los propios miembros de la izquierda. Esto es una especie de fiesta para el modelo neoliberal que encarna la derecha que representa el presidente de la República. Él debe estar muy agradecido. Entonces, aquí hay que luchar además contra esas adversidades. Pero en el medio, ¿quién está o quiénes estamos? Están las mujeres y los hombres de este país, los niños, los ancianos, que son los que sufren la consecuencia. Este es un país donde literalmente la productividad también está semidestruida. El Ecuador tiene una productividad muy baja.
Es decir, las formas de hacer las cosas y los resultados respecto de cada dólar invertido es muy bajo. Hay mucho que cambiar en el Ecuador. Concluyo diciéndole, tenemos 8 años de una economía que no crece. El Banco Central reveló ayer que el tercer trimestre del año 2024 el PIB nuevamente se contrajo. Es decir, esta vez menos 1.5%. El trimestre anterior también se contrajo en menos 2.2%. ¿Qué podemos esperar para el cuarto trimestre si ahí se van a incluir los efectos de los apagones? Entonces tenemos un problema de una economía estancada que no produce lo necesario, que no le ayuda a la gente, sino que ayuda a muy pocos. Un problema gravísimo de inseguridad. ¿Para qué les voy a contar lo que significa la inseguridad si todos los días lo estamos viendo? Los servicios públicos destruidos, literalmente destruidos. La gente no encuentra ni lo mínimo básico indispensable. Y eso sí tiene la suerte de encontrar que le atiendan y le den cita. Una deuda asfixiante que llega a 86.500 millones de dólares y que hasta en eso los neoliberales falsean la cifra porque se olvidan de incluir los otros pasivos que el presupuesto del Estado tiene que pagar. Es decir, por donde usted lo vea, una migración que llega a 400.000 personas en el último año y que tiene a 2.4 millones de ecuatorianos en el exterior. Sí, yo más bien le hago una pregunta a usted y a Mónica, ¿qué funciona aquí? Esto es lo que tenemos, queremos más de lo mismo, queremos seguir en esto. Sí, bueno, estaba viendo una noticia que no hay material para pasaporte. No solo eso, pues no hay ni paracetamol, es lo fundamental. A la salud le han quitado $1.000 millones. Otra, a educación también. Por eso es que él dice que ha reducido el déficit fiscal. Pues así fácilmente cualquier presidente reduce el déficit fiscal. Pero tampoco eso es cierto. El déficit fiscal está escondido. Y le voy a explicar por qué. Eso es lo que no les gusta decir a los neoliberales, ¿no? Porque ellos son especialistas en mentirle a la gente. Aquí a la gente se le miente todos los días. Esta es otra de las cosas contra las que este país tiene que luchar. La mentira es el deporte nacional del Ecuador. Aquí la mentira está instituida, pero algo más grave o igual de grave. La gente la acepta con normalidad. Sabe que le están mintiendo, pero la gente se acostumbra a vivir en ese entorno. Mire, hablando del déficit. Primero, el presupuesto del Estado de este año requirió 11.000 millones de dólares de financiamiento. Vale decir, estaba desfinanciado en 11.000 millones de dólares. Eso no es poca cosa, ¿no? Son 10 puntos porcentuales del PIB. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Como la economía no ha crecido, es más, la economía ha decrecido, no aumentan pues los ingresos que requiere el presupuesto del Estado en la proporción que se requiere. Entonces, lo que se hace es contratar más deuda. Por eso es que usted tiene una deuda en 85.600 millones de dólares, la deuda pública total. De esa deuda, Mónica y Jaime, con dinero del presupuesto del Estado, que es lo fundamental, hay que pagarle el 91% de esa deuda. Entonces, el año pasado pagamos 8.900 millones de dólares de capital e intereses. Les repito la cifra, 8.900 millones de dólares de capital e intereses, solo con la plata del presupuesto del Estado, es decir, de la deuda que tiene el presupuesto del Estado. Esos 8.900 millones de dólares que pagamos significa el 40% de todos los ingresos del presupuesto. Y más o menos un 25% del presupuesto general de 36.000 millones. Es decir, esto no puede ser más crítico. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno para poder pagar semejante nivel de deuda? Destruye la inversión. Acumula reservas, paga deuda, como los últimos pagos que ha hecho, y destruye la inversión. Entonces no hay plata para Solca, no hay plata para el sistema de salud, para la educación, para la seguridad, para todo lo que estamos viendo aquí los ciudadanos, ¿no? Este es el modelo que se ha seguido. Segundo, ¿qué más hacen? Aparte de endeudarse, de destruir la inversión pública del gobierno central, ¿qué más hacen? Incrementan la bola. Aquí el déficit se financia en parte con la bola. La bola es donde van todas las deudas no pagadas en el año y que pasan para el próximo año. Esa es una gran bola que tiene el Ministerio de Finanzas. Y en tercer lugar, como si todo lo que le estoy diciendo fuera poco, tenemos el déficit propiamente abierto y claro, que estará alrededor de un 2,5 o 3% del PIB. Entonces, cuando nos ofrecieron a nosotros solucionar el problema, poner la casa en orden
y les dijeron a ustedes, a los periodistas, y nos dijeron a los hombres y mujeres de este país, que estos esfuerzos eran para poner en orden la casa, que fiscalmente íbamos a tener una economía consolidada, una economía encaminada al desarrollo y al crecimiento económico. Bueno, regresamos a ver y encontramos que esta receta, esto es lo que viene produciendo desde hace 8 años. Aquí no hay ninguna casa en orden. Esto y algunas otras cosas más es lo que tiene que arreglar el nuevo gobierno. Por eso le decía, esto se arreglará mucho, poco o nada, dependiendo de quién gane. Así que la gente lo que tiene que primero resolver es cuál es el país que quiere tener. Economista, si seguimos con la misma política económica, ¿hacia dónde vamos? Al abismo, hacia donde estamos. Mire las cifras que está publicando el Banco Central, a pesar de la manipulación que hace el gerente del Banco Central de las cifras, las estadísticas de las cuentas nacionales. Porque este buen hombre recorrió 11 años del año de comparación y entonces los resultados están totalmente desquiciados. Esa manipulación que él hace le permite ocultar la realidad, porque la caída del PIB es mucho más fuerte de la que está diciendo el Banco Central. O sea, ¿a dónde vamos? Si seguimos haciendo lo mismo, no podemos mejorar. ¿A qué se debe la caída del PIB, doctor economista? Bueno, fundamentalmente se debe a la caída al final del día de la demanda efectiva. ¿Los apagones? Pero claro, también? No, porque en este tercer trimestre, que es el que publica las cifras del Banco Central, todavía no entran los apagones. Esos entran en el cuarto trimestre. O sea, eso va a ser catastrófico. Hay una particularidad. Yo lo sigo activamente en sus redes sociales, economista, porque me parece que es una voz sensata y clara, sobre todo para aquellos que los números no es lo nuestro. Hay una situación importante que usted publicó, y es el hecho de que existe una proyección macroeconómica, indicaba usted, que se repite para los próximos 4 años y que es desalentadora, porque una de las cosas que usted indica en esas publicaciones es que se están, por decirlo así, se están ahondando la crisis que ha producido en este caso el problema económico del país, y que tiene básicamente que ver con algo que usted plantea, el hecho de que el Ecuador en el año 2024, según las cifras, haya perdido nada más y nada menos que 294.000 puestos de trabajo, cuando una de las propuestas del gobierno de Daniel Noboa era en eje de laboral y en eje de dolarización, mantener o crear nuevas fuentes de empleo para que éstas a su vez generen el consumo y que a su vez activen la demanda de bienes y servicios. Si no hay personas trabajando, si no hay personas económicamente activas, si hay personas que están en el desempleo absoluto, ni siquiera en la informalidad, ni siquiera en el subempleo, personas que han perdido sus plazas de trabajo, esto evidentemente marca esta corriente de yo no tengo empleo, no puedo comprar, y si no puedo comprar, pues la economía no se moviliza. Entonces, esta es la cara, un gobierno nacional que tiene desde su eje del año 2023 aumentar reservas internacionales, contratar deuda, cumplir con el FMI, quedar bien con el FMI, mientras se olvida de la realidad nacional, donde no hay creación de plazas de empleo, donde no hay inversión ni pública ni internacional, y luego también cero aporte hacia la parte de inversión social, cero obra pública, y por lo tanto un estancamiento de la economía del país, que entiendo, según su análisis presentado, es lo que se pretende instaurar, repetir y mantener de llegar a ganar Daniel Noboa como presidente. ¿Correcto? Es totalmente como usted lo dice, ¿no? El Banco Central presenta la programación macroeconómica que se llama, que quiere decir cómo va a ir la economía en los próximos años. Entonces, en esos próximos 4 años, del año 2024 al 25, al 26, al 27, incluso hasta el 28, ellos estiman un crecimiento alrededor del 2% de la economía, es decir, un 2% de crecimiento en el PIB. Pero el Ecuador requiere crecer al menos al 5% anual para poder mantener las plazas de trabajo actuales, crear nuevas plazas de trabajo y reducir la pobreza. El crecimiento del Ecuador en los primeros 8 años de los gobiernos neoliberales, desde el 2017 para acá, es 0,5% del PIB. Y si se toman las cifras manipuladas por el gerente del Banco Central, usted va a ver que ese crecimiento está en el 1%. Es decir, 5 veces menos, incluso ese crecimiento,
de lo que requiere crecer la economía ecuatoriana. Ni siquiera cubrimos la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Entonces lo que estamos haciendo es marchando en el propio terreno. Claro, hay un sector de la población ecuatoriana a quien esto no le afecta, porque es un sector de ingresos muy altos, pero a la inmensa mayoría de la gente le afecta. Y no solamente que le afecta desde el punto de vista económico, monetario, de su calidad de vida, también de no poderse educar, de no mejorar su calidad de vida. ¿Cómo puede mejorar su calidad de vida una familia, un hombre o una mujer que vive con $1.70 al día? Y de esos hay 2 millones en el Ecuador. ¿Cómo puede mejorar su calidad de vida una persona que vive en el Ecuador con menos de $3 al día? Hay 5 millones de esas personas en el Ecuador y en total hay 7 millones viviendo en diferentes grados de pobreza. Esos no pueden ahorrar nada. Entonces, transmiten la pobreza de generación en generación. Si el Estado se cruza de brazos, no les ayuda y no invierte en servicios públicos de calidad, no invierte realmente en seguridad, en obra pública, esa gente está condenada a la miseria. Y eso es lo que ocurre en el Ecuador. Entonces, ¿para quién queremos este país? ¿Para unos pocos o para todos? Y claro, la programación que presenta el Banco Central es la programación del gobierno, el Ministerio de Finanzas, del Banco Central como tal. Y esto es justamente lo que hay que cambiar. Y hay varias cosas que hacer. Vea, yo he conversado con varios de los candidatos y candidatas a la presidencia y a la vicepresidencia. Porque a veces me consultan, yo les doy mi criterio, lo que yo escribo, lo publico y lo pongo en las redes. Que le sirva a quien quiera, si es que encuentra algo que le pueda servir. De manera que yo creo que ellos saben perfectamente qué es lo que está pasando y qué es lo que se tiene que hacer. No quiero juzgar al resto de candidatos, yo tengo mi criterio sobre eso, pero los ecuatorianos estamos en el medio, Mónica. Estamos en el medio de las broncas, estamos en el medio de la mala política económica, estamos en indefensión. En el Ecuador no existe Estado de Derecho y mucho menos existe institucionalidad. Usted creo que sabe mejor que nadie como abogada que es. De manera que en esa situación nos encontramos y encima de eso no tenemos crecimiento económico. Es decir, lo que tenemos es pobreza marchando en el propio terreno. Como le decía hace un momento, la productividad en el Ecuador es sumamente baja. Los grados de competitividad en el Ecuador son mínimos. En el Ecuador nosotros tenemos un poder adquisitivo del cuarto mundo, y no le estoy exagerando. El poder adquisitivo promedio en el Ecuador es del cuarto mundo, pero tenemos precios del primer mundo. Entonces, esa diferencia lo único que le entrega a la gente es pobreza. ¿Tiene solución esto? Claro que tiene solución, pero para tener solución usted necesita la receta correcta y la gente correcta administrando la medicina. Y eso es lo que no tiene el Ecuador ni ha tenido los últimos 8 años. La receta que se ha seguido en los últimos 8 años casualmente y que es también esta propuesta que usted ha indicado como un lema, ¿no? El Ecuador ha cogido como deporte nacional la mentira. Y es que casualmente quienes nos han gobernado, desde el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el gobierno transitorio de Daniel Noboa, se han presentado a la ciudadanía como empresarios, como personas capaces de crear y prácticamente llenar al Ecuador de plazas de empleo, porque yo sé cómo hacerlo, porque soy un hombre millonario, porque, y bla, 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 bla. Pero la realidad palpante y galopante del Ecuador es que son precisamente estos modelos que se respaldan por parte de estas personas, los modelos que no generan pues en el Ecuador un estado de tranquilidad, un estado de dignidad donde se cubran las necesidades básicas de los ciudadanos. Y que más allá de no poder vivir ni siquiera en el hoy, economista, que la verdad es que hay personas que viven del día a día, y esto es, a muchísimos ecuatorianos ni siquiera se les permite tener un proyecto de vida a largo plazo. Es decir, negar situaciones o condiciones básicas que la pobreza genera, que la falta de un empleo digno genera, que la falta de una seguridad social genera, es impedirle a muchos ciudadanos a diario siquiera, ya no solamente no poder vivir del día a día, sino luego también en estas recetas neoliberales que se pretenden imponer, que incluso se aplauden hoy también por varios candidatos y candidatas, candidatos básicamente a la presidencia, es que los ecuatorianos ni siquiera puedan tener o formar un proyecto de vida. O sea, no pueden pensar en el futuro porque ni siquiera el hoy lo tienen garantizado. Entonces, lo que usted acaba de decir para mí es súper importante.
no solamente es tener la receta, también es saber quién te la aplica y saber qué receta es la que funciona. Porque ya hemos tenido 2 gobiernos que nos han querido imponer una receta que claramente no es a favor de la ciudadanía, no es a favor del ciudadano a pie, es a favor de ciertos grupos económicos que, entiendo, y corríjame si me equivoco, no representan ni el 1% de la población. Ahí es donde se acumula todas las riquezas del país, ahí es donde hay estabilidad, ahí es donde hay tranquilidad. Es en esa burbuja en donde se está llevando la riqueza del Ecuador, ahí es donde hay tranquilidad, ahí es donde hay seguridad. Pero para todos los demás hay miseria. Y eso es lo que nos pretenden imponer. Y ojo, esto también, economista, quisiera que usted, por favor, nos diga. Entre los candidatos actuales, hay personas que no son Daniel Noboa, que quieren hacer o quieren apostar por la misma receta que nos han impuesto en estos últimos años. Así es. Coincido totalmente con usted. Usted además lo expresa con una gran claridad. Mire, no soy hoy en la economista. mañana... Me hubiera gustado saber más de números. Las mujeres son más economistas que los hombres. Bueno, hoy en la mañana terminaba yo de leer el informe sobre la pobreza en Argentina. La pobreza está en el 53% de la población y tienen casi un 20% de indigencia viviendo bajo los puentes. Aquí en el Ecuador hay un binomio que dice que hay que seguir ese modelo y aparecen con una motosierra. Mire, acuérdese usted de la campaña del señor Milei, no puede ser más violenta, el tipo aparecía con una motosierra. Bueno, aquí tiene unos seguidores, tiene un binomio que dice que quiere seguir por ese camino. Pero dándole razón a usted, porque en realidad la tiene, hay algo que yo quiero añadir. Cuando usted habla de Moreno, de Lasso, de Noboa, pero ellos no llegaron ahí llevados por la cigüeña. Ellos llegaron ahí porque la gente votó por ellos. Por lo menos es lo que nos han dicho, ¿no? Eso es lo que debemos creer oficialmente. Y si la gente votó por ellos y los colocó de presidentes, la gente tiene una gran responsabilidad en lo que ha sucedido. Es una gran responsabilidad. De manera que aquí la gente no puede simplemente culparle a terceros. Aquí hay una responsabilidad compartida. Y yo creo que esa responsabilidad compartida en gran medida es fruto de la resignación. Y es fruto además de que hay un amplio sector de la población que no ha podido ignorarse. Que le traigan una fotografía, un frasco de aceite o una funda de arroz o de azúcar y por su pobreza muchas veces compromete su voto. Sí, aquí tenemos un problema bastante más serio que el propio manejo de la economía, que es un problema educacional, en fin. Pero lo de ahora, lo inmediato, es que la gente pueda comer. Yo les oigo los planes que anuncian algunos de los candidatos realmente, ¿no? Lo importante es que la gente pueda comer, que tenga acceso a la comida, que tenga acceso al agua limpia, que tenga acceso, que sus hijos puedan ir a la escuela, que por lo menos haya cupo para que vayan a la escuela, los niños, los jóvenes, que tengan por lo menos una vida digna. No tenemos eso. Eso no existe. Y nos hemos olvidado también de la población negra y de la población indígena, porque las estadísticas económicas en esos sectores se multiplican en lo negativo, pasan prácticamente al doble en lo negativo, como que no fueran ecuatorianos o como que no estuvieran aquí. Entonces, hay algo que yo siempre les he repetido a los estudiantes y cuando tengo la suerte de que alguien me entreviste, lo repito. Aquí quienes han dirigido la economía se han olvidado, si es que alguna vez lo supieron, cuál es la base de la economía. La base de la economía no es la macroeconomía, Mónica. La base de la economía son los principios morales, el bien común. Así fue concebida la economía. Luego viene la macroeconomía, la microeconomía, la política económica. Pero la base sobre la que se asienta la economía es la búsqueda del bien común, es decir, principios éticos, morales, de ayuda hacia la gente. Y eso es justamente lo que se debe hacer. Usted ve, por ejemplo, las propuestas que se hacen. Lo primero que deberían preguntar a los candidatos es, todo lo que usted me está proponiendo, ¿con qué lo va a financiar? ¿Cuáles son los recursos que usted tiene para financiar? Y por ahí comencemos a hablar, por ahí comencemos a decir la verdad a la gente. Hay cosas, aquí nos dicen que tenemos un país maravilloso, este es un país único en el mundo. Mentira, este no es un país maravilloso. ¿Usted cree que los 7 millones de pobres piensan que este es un país maravilloso? Digo usted porque es mi interlocutora, ¿no? Porque yo sé que usted no piensa así, ni yo tampoco. Pero los pobres, los que no pueden enviar a sus hijos, la familia que le acaban de asesinar a 4 de sus hijos, ¿pensará que este es un país maravilloso? La gente en las calles viviendo en la inseguridad, ¿pensará que este es un país maravilloso?
Mire, yo soy quiteño y una de las cosas que a mí entrañablemente me ha gustado es la ciudad de Quito. Siempre la comparaba con un nacimiento y especialmente al caer la tarde parecía que se prendían las luces de un nacimiento. Una ciudad hermosa. Ya no lo es. Ya no lo es. Porque la gente, los ciudadanos nos hemos encargado que no lo sean. Tiene una gran cantidad de smog. En la mañana ni siquiera se puede ver la ciudad. Hay sitios por los que usted no puede transitar. Tenemos un grave problema y no estoy acusando con esto a ningún alcalde. Es la falta de recursos, la falta del crecimiento económico, la falta de obra pública. Es cuestión de ver cómo se transporta la gente en los buses públicos, en el transporte público. Es cuestión de ver cómo vive la gente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un país simplemente seccionado para un grupo pelucón, como decía Rafael Correa? ¿O queremos un país integrado? Esto es lo que hay que resolver. Entonces, si usted quiere un país integrado, no puede seguir con este modelo, pues, porque este modelo, después de 8 años, lo que le trae es un desastre. Entonces, por ahí hay un economista ahí en Guayaquil, donde ustedes están, que dice, ¿qué prefiere usted? ¿La empresa privada o el gasto? O sea, hay que ser bastante limitadito, como decía Correa, para hacer una pregunta tan estúpida, ¿no? Porque no se trata de escoger el hambre o la necesidad. Se trata de generar las condiciones de seguridad, de crecimiento, para que la gente, de educación, de salud, de obra pública, para que la gente pueda desenvolver su actividad y su vida. Y eso es lo que no han hecho los gobiernos. Los gobiernos son mentirosos. Y la gente asimila la mentira y se conforma con la mentira. Ese es el Ecuador que tenemos, pero es el Ecuador que tenemos que cambiar. Y hay posibilidades de cambiar. La cosa es que nos unamos todos bajo este mismo criterio para luchar y desterrar todo este tipo de lacras que nos han llevado a donde nos han llevado. ¿No? El Ecuador no puede continuar con esta hoja de ruta. El Ecuador no puede continuar por este camino, porque tenemos 8 años de resultados deplorables. Entonces, cuando usted me pregunta, Jaime, ¿qué va a pasar con el Ecuador? Depende quién gana las elecciones y depende lo que haga. Pero además depende de cuál sea la actitud de la gente. Porque si la gente se queda cruzada de brazos y permite que la mentira siga siendo la principal fuerza que mueve al mundo, entonces no vamos a lograr mayor cosa, ¿verdad? Bueno, la mentira la han convertido en verdad. Repiten 100 veces algo y la gente termina creyendo, ¿no? Así vemos a las redes sociales como están invadidas de videos de mentira, ¿no? E incluso ahora utilizan la inteligencia artificial para cambiarle la voz a los candidatos o a la candidata de la RC. O sea, hay tantas cosas que vemos y que ya es como una política de este gobierno, mentir todos los días. Economista, en el tema seguro social, cada día la situación es más crítica en el seguro. Ya usted ahora entra a la página del seguro para sacar una cita. Tiene que tener suerte si la encuentra para la siguiente semana a medicina general. Ahora, si es un especialista, debe esperar 6 meses, hasta 8 meses y a veces hasta 1 año. Este gobierno sigue diciendo que el seguro social está en condiciones bastante críticas, que no hay recursos. Bueno, nos viven diciendo eso desde el año 2017. ¿Cuál es la realidad del seguro social? ¿Qué es lo que quiere hacer este gobierno con el seguro social? Usted se refiere a la parte de salud, seguramente, ¿no? De salud. De la estabilidad del sistema. Y la estabilidad en general. Hay varias cosas, ¿no? El tema de la salud, el tema de las pensiones jubilares y el tema de la situación financiera. A ver, sobre el tema de la salud, es como usted lo dice, pero la gente lo sabe porque la gente lo vive todos los días, ¿no? Pero nos dicen que mejor funcionaría si la gente elige entre la seguridad privada y la seguridad pública. Qué bien que toca usted ese tema, porque la seguridad privada, por lo menos en el campo de la salud, aquí las empresas de cobertura de salud literalmente hacen lo que les da la gana, porque no hay nadie quien les controle. Los precios son abusivos y tienen un equipo de gente encargados para ver cómo no le pagan las enfermedades a la gente. ¿Cómo no dar cobertura? ¿Cómo no dar cobertura? Los casos son a millares surgir, ¿no? Y por lo menos el superintendente de bancos, de compañías, debería de alguna manera justificar su presencia y hacer algo, porque esto tiene un efecto pernicioso y negativo en la gente. Entonces, el tema de la salud pública en el Ecuador
es malísimo y es grave. ¿Por qué? Por falta de recursos y por falta de eficiencia, las dos cosas. No hay recursos, no hay recursos. La red de salud pública está destruida porque está destruida la inversión. No puede ser que usted tenga que esperar 2 o 3 meses o más, como usted dice, para ver si le dan una cita. Pero eso que sucede en la salud se replica en educación, se replica en la obra pública, en fin. Ahora tenemos un problema adicional con el seguro. El Estado ecuatoriano, en este caso el Ministerio de Finanzas, no alcanza a cubrir el 40% de aporte a las pensiones jubiladas. Entonces siempre está atrasado, siempre está, como dicen aquí en Quito, igualándose o tratando de igualarse. Y no lo logra, porque las necesidades son crecientes, pues. Las necesidades son crecientes. Ni lo va a lograr tampoco. ¿Y por qué no lo logran? Porque no existe, el SRI no recauda lo suficiente y ya no puede subir más impuestos porque ya está destruido el poder adquisitivo de la gente. Entonces aquí no se recauda más porque, mire, si la economía ecuatoriana desde el año 2007 para acá hasta el 2024 solamente hubiera crecido al 3.5%, ni siquiera al 5% que yo le estoy diciendo que se requiere, pero si hubiera crecido anualmente sobre el 3,5%, el PIB del año 2024 habría terminado en 154,000 millones de dólares. Y con suerte va a terminar en 122,000, 123,000 o 122,000 y pico. Es decir, 31,000 o 32,000 millones menos de lo que debería haber terminado. Es decir, con una base, con un PIB retraído en 32,000 o 33,000 millones, usted tiene una base tributaria muy inferior a la que tiene con un PIB de 150,000. Lo que le estoy diciendo con esto, este es uno de los efectos de no haber tenido el crecimiento económico necesario. ¿Y por qué no se tiene el crecimiento económico necesario? No es que la inversión pública pueda hacerlo todo, pero el Ecuador está viviendo, una de las cosas que yo he explicado sobre esto es que la gente, quienes quieren ser presidentes, vicepresidentes, en fin, quienes están en opción presidencial y vicepresidencial, comprendan perfectamente lo que significa la coyuntura. La coyuntura del Ecuador, en esta coyuntura, hablando de coyuntura a los 2 próximos años, se requiere una fuerte inversión pública. ¿Por qué? Porque no tenemos inversión internacional. No es que la inversión internacional ha bajado, no tenemos. El año pasado, los 300 millones de inversión internacional son reinversiones. No hay ningún capital fresco aquí, pero siempre ha sido baja, se podría decir, pero nunca tan crítica como ahora. Entonces no tenemos inversión internacional. Le mienten a la gente y le dicen, por ahí luego a un sujeto que dice que va a traer 400 bancos internacionales para que baje las tasas de interés. Panamá tiene 80 bancos internacionales luego de 107 años. Luego de 107 años de un centro internacional, de financiero internacional. Pero en fin, no voy a comentar tonterías. Entonces, en la coyuntura actual, usted no tiene crecimiento económico, tiene una deuda que estrangula. La inversión privada, no solamente la internacional, no aumenta. ¿Por qué no aumenta? Por 2 motivos. Primero, viene herida desde la pandemia. ¿Y sabe por qué no aumenta? Porque no tiene una demanda efectiva creciente. ¿Usted conoce a alguien que produzca más y no tiene a quien vender lo que produce? Para poder vender, necesita que haya demanda. Si la demanda cae, ¿para qué va a producir más? Entonces, ¿para qué va a invertir más? Entonces, el punto está en la demanda, en la coyuntura, es decir, en los próximos 2 años. Entonces, no le puede pedir usted a las empresas, en una situación como la que estoy describiendo, y que es la que dicen los números y las cifras, amplíe usted la inversión, porque no la van a ampliar, por lo que le estoy diciendo. Y en tercer lugar, aparte de que no tiene esta inversión nacional, el problema fundamental, claro, está en la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? Usted no puede controlar directamente las exportaciones. Las exportaciones son uno de los rubros que nutre al PIB. Pero, ¿qué le queda al gobierno central? Solo le queda el gasto público. Entonces, lo que usted tiene que hacer, esto es teoría económica número 1, ¿no? Así salió el mundo de la Gran Depresión en los años 30. Así salió el mundo de la crisis de las hipotecas en el año 2008. Crisis espantosas a nivel mundial, incrementando la demanda. Lo que yo estoy diciendo, lo que se requiere ahora en la coyuntura, en los próximos 2 años, es incrementar la demanda. Porque solo el incremento de la demanda hace que se produzca más. Y cuando se produce más, se contrata mano de obra. Y cuando hay mayor crecimiento económico, el SRI recauda más, el Seguro Social recauda más.
Pero para impulsar la demanda, dada la situación que tenemos en la coyuntura, alguien tiene que botar un salvavidas. Y ese salvavidas solamente puede ser la inversión del gobierno central. Esta es la receta que se debe seguir, la receta que ha seguido el mundo para salir de las crisis, ¿no? No es nada nuevo, desde hace 2000 años la economía descubrió esto. Pero vienen los neoliberales, como dice Joseph Stiglitz, hace 40 años se apoderan literalmente del mundo. Y donde han ido, han destruido la economía. Si alguien conoce una economía gobernada por neoliberales que haya progresado y que haya mejorado la gente, no existe. Como dice el propio Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y él, que trabajaba en el Banco Mundial y que, como él dice, conoce el monstruo por dentro, refiriéndose al Fondo Monetario Internacional y a sus programas de lo que él mismo llamó a Stiglitz el austericidio. Economista, para cerrar esta entrevista, solamente una inquietud. Yo escuché el día domingo en el debate de los candidatos a la vicepresidencia a una candidata, creo que era Carla Larrea, me parece, que ella habló bien del modelo Milei. O sea, como que Argentina está viviendo su mejor momento, porque dice ha controlado la inflación. Bueno, pero ¿a qué costo se controló esa inflación o se está controlando la inflación en Argentina, economista? Sí, nos gustaría que nos dé un resumen de 1 minuto por lo menos de este tema. Bueno, lo que le acabo de decir, ¿no? Las cifras que acaban de salir el día de ayer del INEC argentino, que es el INDI, revelan que el 53% de la población está en pobreza, ¿no? Y cerca del 20% está en indigencia. La persona que usted dice, sí, yo he visto algunos anuncios que hace también con unas motosierras, ¿no? Porque cuando uno dice que va a mejorar la economía, la primera pregunta que hay que hacer es, ¿para quién va a mejorar usted la economía? ¿Para todos o para un grupo? ¿Sabe lo que está diciendo el Fondo Monetario y lo que está exigiendo el Fondo Monetario ahora en Argentina? Que el gobierno de Milei aplaude. Quieren liberar el tipo de cambio porque dicen que tiene ciertas restricciones y que suelte nomás el tipo de cambio sin restricciones. Y algunas exigencias en esa misma línea, ¿no? Porque ellos tienen un acuerdo con el Fondo Monetario. Aquí en el Ecuador, los neoliberales ecuatorianos son peores que el Fondo Monetario. Alguna vez yo le decía a usted, Jaime, yo prefiero conversar con el Fondo Monetario 1000 veces. Pero estos neoliberales que hay aquí en el Ecuador son peores por una razón muy simple. Todos tienen intereses en conflicto, todos tienen jefe y salen a engañarle a la gente, como le han engañado 8 años. Yo lo que termino haciendo una pregunta en voz alta. ¿Cuáles son los resultados de la maravilla de los últimos 8 años? ¿Qué hemos mejorado? ¿Hemos reducido la deuda? No, la hemos duplicado. Pasamos la deuda de 42.000 millones a 86.000 millones, 85.600 millones. ¿Hemos mejorado el crecimiento económico? No, lo hemos contraído a una tasa de crecimiento de 0,5 punto, ¿no? Es decir, mucho menos del 3% que había antes. La gente está mejor. La gente está mejor atendida en salud, en educación, en obra pública. Está destruida la inversión pública. ¿En qué otra cosa podemos mirar? La situación emocional de la gente está mejor. La gente se siente emocionalmente más tranquila, más alegre. Hay países que calculan el grado de felicidad de la gente, ¿no? Depresión, bueno, es lo que siente la gente. Donde usted mire, hemos retrocedido. Si eso es así, como en efecto es así, ¿por qué seguimos con el mismo modelo? ¿Por qué seguimos con la misma receta? Y además es una receta a la avena. Es una receta a la avena. Porque liquida. El peor daño que se le ha hecho a este país es liquidar las posibilidades de progreso de una enorme cantidad de hombres y mujeres y de niños de este país. Desgraciadamente es así. De ahí que aquí hay que hacerles un ruego a los candidatos de la centroizquierda, ¿no? Y también a la gente racional que hay en la centro-derecha. ¿Saben qué? Dejen las peleas para después de un ratito. Pónganse de acuerdo porque nos van a joder a todos los demás. Economista, para cerrar, tengo una inquietud de su colega Víctor Andrade. Dice, la incidencia de la baja ejecución presupuestaria en el país y a dónde se fue el presupuesto, lo presupuestado y no ejecutado. Rápidamente, economista. La baja ejecución presupuestaria se debe a 2 cosas. Primero, porque el Ministerio de Finanzas subejecuta, o sea, no gira la plata.
No gira la plata, a veces porque le falta la plata. Y luego porque la plata que se gira y reciben las distintas instituciones, los ministerios, en fin, hay que meterse en el presupuesto de cada uno de ellos para ver lo que están usando. Y entonces, en general, hay una subejecución del presupuesto del Estado. Pero lo grave está en la subejecución de la inversión, porque le digo, ni siquiera es subejecución, sino destrucción de la inversión. Le vuelvo a repetir el dato. El Ministerio de Finanzas publica las cifras de la ejecución presupuestaria al mes de octubre. Los activos no financieros que constituyen la verdadera inversión del gobierno, en este caso a través del presupuesto del Estado, significa esa inversión 0,2, Jaime, 0,2% del PIB. Y si la relacionamos con el plan anual de inversiones, que es 1.835 millones de dólares, lo único que ha girado el Ministerio de Finanzas son 275 millones, es decir, el 15% del plan anual de inversiones. Por eso es que tenemos la situación que tenemos en los servicios públicos, la falta de crecimiento económico, la asfixia de la deuda, y uno de los elementos que se produce entonces es la subejecución del presupuesto del Estado en las áreas críticas. Economista, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Y que siga aportando en las redes sociales. Usted, Mónica, siga nomás con sus análisis económicos que están muy bien. Pasó Gracias. en economía, Mónica, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo le cuento muy rapidito. Yo hice por ahí algo para nunca ver contabilidad en el colegio. Le huía a la contabilidad, le huía a cualquier tema de números, y ahora en el ejercicio profesional digo cuánta falta me hace. Pero bueno, algo de criterio nos queda, que es importante, economista. Yo también me nutro de sus publicaciones. Gracias. Gracias, que Dios los bendiga. El economista Marco Flores, ex ministro de Economía, conversando con nosotros en Ecuador en Directo.